Pueden ver, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces, el tema de hoy es infecciones del sistema nervioso central. Yo soy la doctora Roxana Calderón Rodríguez. Bueno, estas son nuestras competencias a alcanzar. La biografía con los tratados de Nelson, el libro de neurología para pediatras y los protocolos actualizados de la Asociación Española de Pediatría al año 2021. Entonces, vamos a empezar. Las infecciones del sistema nervioso central son una causa importante de morbilidad y mortalidad. Ya es muy importante en pediatría, ¿no? Tienen aún a pesar de la vacunación, es una causa importante de mortalidad y morbilidad. Los síntomas y signos iniciales son sutiles e inespecíficos, sobre todo esto en lactantes pequeños, ¿ya? A veces por un diagnóstico erróneo, diferido, y definimos el tratamiento y esto aumenta más la mortalidad, ¿no? La implementación de las vacunas conjugadas múltiples ha reducido en gran medida la incidencia de infección bacteriana del sistema nervioso central. Actualmente contamos con la vacuna contra el neumococo, que ha ayudado a disminuir la incidencia de meningoencefalitis, ¿no? Y también la vacunación contra el Haemophilus influenzae, ¿no? Las infecciones del sistema nervioso central son una emergencia médica, ya que requieren un diagnóstico y tratamiento rápido. Si no damos tratamiento a una meningoencefalitis aguda bacteriana, va a terminar en mortalidad. Aquí tenemos como repaso las capas de las meninges. Son 3 capas de tejido conectivo, ¿no? Que yendo de dentro hacia afuera tenemos la pía madre, luego la aracnoides y la dura madre. En cuanto a las definiciones, tenemos formas difusas, que son la meningitis, en la que hay la inflamación de las meninges, la encefalitis, cuando la inflamación es en el encéfalo, y la meningoencefalitis, ¿no? Cuando la inflamación es en las meninges y el encéfalo. Muchas causas víricas. Bueno, cuando tenemos una meningoencefalitis, muchas veces los límites anatómicos pueden ser indistinguibles, ¿no? Entonces hablamos de meningoencefalitis. También tenemos formas localizadas, ¿no? Los granulomas, cuando la inflamación es localizada, los abscesos, cuando la inflamación es con cápsula y centro necrótico, infecciones parameningias, cuando hay inflamación adyacente, efusión subdural, empiema epidural, empiema subdural, y trombosis del seno cavernoso, ¿no? Cuando tenemos una inflamación vascular. La meningitis bacteriana es la inflamación provocada por bacterias con respuesta de polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo. Hablamos de meningitis aséptica cuando es una inflamación no bacteriana, ¿ya? Y está provocada por virus, hongos, parásitos, ¿no? También por otras condiciones, ¿no? Como drogas, neoplasias. A pesar del uso generalizado de los antibióticos, ¿no? Y de la progresiva utilización de las vacunas que son efectivas y eficaces, la mortalidad por meningitis bacteriana aún es importante en el mundo, ¿no? Antes de que se empiece a vacunar, el Haemophilus influenzae era la principal causa de meningitis bacteriana, ¿no? En niños menores de 5 años. Luego era seguida por Streptococcus pneumoniae, por meningococo, Streptococcus galactae y la Listeria monocytogenes, ¿no? Actualmente ya la mortalidad por Haemophilus influenzae ha disminuido muchísimo, ¿no? Y digamos el primer lugar lo ocupa Streptococcus pneumoniae, seguido de Neisseria meningitidis, luego Streptococcus del grupo B y Listeria monocytogenes, ¿no? Y por último el Haemophilus influenzae. Por grupos etarios es diferente, ¿no? La etiología. Entonces es importante saber que en menores de un mes lo que vamos a encontrar es Streptococcus galactae, Escherichia coli y Listeria monocytogenes. En lactantes de 1 a 3 meses, la etiología va a estar dada por Streptococcus galactae, bacilos gramnegativos como el Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae y meningococo, ¿no?
De 3 meses a 3 años, meningococo, estreptococo pneumoniae, estreptococo galactiae, ¿no? De 3 a 10 años, el meningococo y estreptococo pneumoniae, ¿no? Y de 10 a 19, el meningococo. También podemos tener meningitis bacteriana debido a ciertos problemas neuroquirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, pacientes portadores de válvulas de derivación ventrículo-peritoneal. La etiología más frecuente es por Streptococcus aureus, Streptococcus epidermidis, ¿no? Seguido recién de Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, bacilos gram-negativos. El mielomeningocele y los sinos dérmicos sacros, la etiología es Streptococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, bacilos gram-negativos. Cuando hay alguna herida penetrante en cráneo o una neurocirugía, la etiología va a ser debida a Streptococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, bacilos gram-negativos, ¿no? Y también por fístulas cuando hay fístulas del líquido cefalorraquídeo, implantes cloqueares, Streptococcus pneumoniae. También otra etiología de la meningocefalitis es viral, ¿ya? Entonces, una meningocefalitis vírica va a estar causada por virus respiratorios como la influenza, el adenovirus. También puede ser por los enterovirus, ¿no? Como el Coxsackie y el hechovirus. También por herpes virus, paramyxovirus y también por la varicela. ¿Qué factores nos predisponen a una meningitis bacteriana aguda, ¿no? Si hemos estado expuestos recientemente a un paciente enfermo con meningococo, ¿no? O por meningitis por Haemophilus influenzae, ¿no? Si es que el niño ha tenido una infección reciente, especialmente una infección respiratoria o una otitis, ¿no? Si recientemente se ha tenido un viaje a una zona endémica de meningococo, ¿no? Si es que ha habido un traumatismo craneal penetrante, si es que hay otorrea o rinorrea del líquido cefalorraquídeo, niños que tengan implantes cloqueares y defectos anatómicos o una neurocirugía reciente, ¿no? Como colocar una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. En este video vamos a ver un poco de lo que es la fisiopatología, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que las bacterias ingresan a través de la nasofaringe, ¿no? Y como ven ahí, este es el epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Miren cómo tiene cilios. Ay, se ha pausado. Bueno, los cilios están en movimiento. Ahí se salió. Vamos a entrar por aquí.
A ver, vamos a ver si ahora se los puedo proyectar. Entonces, como les decía, normalmente las bacterias, los virus ingresan a través de la nasofaringe, ¿no? Entonces, ahí tenemos imagen de lo que es el epitelio ciliado, ¿no? Como ven, hay cilio, los cilios se mueven, ¿no? En el epitelio ciliado, cumplen una función de barrido, ¿no? Cuando ingresa el meningococo al cilio, como vamos a ver después, entonces ahí está barriendo, digamos, los cilios, ¿no? Así viene el meningococo y el cilio lo va a barrer, ¿no? Preveniendo que el meningococo no pueda ingresar o adherirse, ¿no? A nuestro epitelio. Entonces así los cilios lo empujan. Ahí vienen más meningococos y los cilios cumplen la función de barrido, ¿no? Expulsando los virus o la bacteria, ¿no? En este caso el meningococo. Ahora, cuando nos enfermamos, ¿no? Existen ciertos virus que pueden dañar los cilios. Se volvió a pausar. Bueno, lo que seguía era que existían ciertos virus que dañan los cilios, ¿no? Entonces, al dañar los cilios, van a permitir que el meningococo pueda adherirse a estas células epiteliales, ¿no? Luego, este meningococo empieza a migrar a través del epitelio, ¿no? Y los vasos sanguíneos. Se va a dar una bacteriemia, ¿no? Entonces, las bacterias ingresan al líquido cefalorraquídeo a través de la barrera hematoencefálica, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo empiezan a reproducirse, ¿no? Y provocar un proceso de una cascada neuroinflamatoria, ¿no? Aquí se van a estimular las citoquinas, interleuquina 1, la 6, la 10, ¿no? El factor de necrosis tumoral, ¿no? Se traen neutrófilos que provienen de los vasos sanguíneos y se introducen al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Estos neutrófilos provocan una mayor cantidad de citoquinas, ¿no? Y provocan este proceso neuroinflamatorio, ¿no? Que va a afectar a la íntima de los vasos, ¿no? Y provoca una activación para que se provoque posteriormente el edema citotóxico, un edema vasogénico, llega a producirse trasudado y que llega al parénquima cerebral, ¿no? Y luego vienen complicaciones como la hidrocefalia no comunicante, ¿no? Y puede generar hipoxia, isquemia, lesión del parénquima. Aquí está más o menos lo que traté de mostrar en el video. Entonces, las bacterias colonizan la nasofaringe, llegan al torrente sanguíneo, ¿no? Las bacterias eluden la fagocitosis y llegan a los plexos coroideos, ¿no? Posteriormente pasan la barrera hematoencefálica, llegan al líquido cefalorraquídeo, se va a producir la reacción inflamatoria, ¿no? Se produce un exudado purulento del espacio subarachnoideo, la inflamación meningia, ¿no? Hay aumento del factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 actúa aumentando la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿no? Luego todo esto provoca un edema vasogénico. En cuanto al cuadro clínico, puede variar, ¿no? Siendo desde un cuadro progresivo hasta un cuadro fulminante, ¿no? Un cuadro progresivo va a durar 1 o varios días, ¿no? Mientras que en el fulminante felizmente es menos frecuente y debuta con un shock súbito y progresivo, ¿no? Púrpura, coagulación intravascular diseminada, disminuye el nivel de conciencia, que progresa a coma o muerte, ¿no? Y esto rápidamente, ¿no? Más o menos 24 horas, ¿no? La presentación clínica depende de la etiología y el tiempo de evolución, ¿no? Y la respuesta del huésped y la edad del paciente. En un neonato que tenga meningoencefalitis, generalmente si es a término, vamos a encontrar fiebre, pero si es pretérmino, podemos encontrar frecuentemente hipotermia, ¿no?
Vamos a encontrar un neonato irritable hasta el 60% de los casos, letárgico, hipotónico. Puede haber crisis convulsivas en un 20 a 25%. Y como signo vamos a encontrar también la fontanela llena, ¿no? O abombada también la podemos encontrar. En lactantes vamos a encontrar fiebre, febrículas, vómitos, decaimiento, rechazo a las tomas, irritabilidad, quejido, convulsiones y los signos de irritación meningia, Kerning y Brusinski. A partir de los 8 o 10 meses, ¿no? Pero muchas veces en menores de 10 o 18 meses a veces no los encontramos en forma constante, ¿no? A partir de los 18 meses ya sí vamos a encontrar más positivo el Kerning y el Brusinski. En niños mayores de 2 años encontramos cefalea, fiebre, rigidez de nuca, signos de irritación meningia, ¿no? Como decía, rigidez de nuca, dolor de espalda, signo de Kerning, signo de Brusinski, ¿no? Vómitos y convulsiones. En niños mayores de 5 años encontramos fiebre, cefalea, rigidez de nuca, bueno, también Kerning, Brusinski, vómitos y convulsiones. Aquí vemos los diversos síntomas de la meningitis en niños. Entonces hay fiebre, rigidez de nuca, somnolencia, vómitos. Puede haber dolores articulares, sobre todo cuando es por meningococo. Erupciones, que también es más frecuente en meningococo. Dolor de cefalea, convulsiones y fotofobia, ¿no? Muchas veces lo que encontramos son los hallazgos inespecíficos, ¿no? Que se asocian a infección sistémica, ¿no? Tenemos fiebre, astenia, anorexia, bueno, cefalea. Puede haber síntomas de una infección respiratoria superior, mialgias, artralgias, taquicardia, hipotensión, ¿no? Como les decía, signos cutáneos también, ¿no? Petequias, púrpuras, exantema, un exantema maculopapular, ¿no? Y los signos de irritación meningia. Aquí podemos ver púrpura, equimosis o petequias, ¿no? Generalmente es el exantema del meningococo, ¿ya? Que inicia primero como un exantema petequial inicial y luego evoluciona a lesiones equimóticas purpúricas, como ven aquí, ¿no? También, como les decía, es importante el antecedente de una infección respiratoria alta o baja, ¿no? Y bueno, también hay fotofobia, hay inflamación de los nervios craneales, ¿no? Y esto puede darnos lugar a neuropatías del nervio óptico, oculomotores, faciales, auditivas, ¿no? Cuando tenemos aumento de la presión intracraneal, también se puede producir parálisis del nervio oculomotor, ¿no? Debido a la compresión del nervio por el lóbulo temporal, ¿no? También tenemos, bueno, convulsiones, edema de papila, el papiloedema, ¿no? Que es frecuente en la meningitis complicada, ¿no? Pero esto más nos sugiere un proceso crónico, ¿ya? Como presencia de un absceso intracraneal o un empiema subdural. Y bueno, ¿no? Las convulsiones o crisis epilépticas que, si se presentan, es importante saber que si se presentan estas crisis todavía después del 4.º día de tratamiento, ya nos indica que hay un peor pronóstico, ¿no? O si son convulsiones también refractarias, ¿no? Si se presentan al comienzo, no, pero después del 4.º día de tratamiento, las convulsiones nos indican peor pronóstico. En cuanto al examen físico, ¿no? Normalmente los pacientes presentan signos y síntomas de infección generalizada, ¿no? Como les decía, síntomas inespecíficos, ¿no? Fiebre, aspecto séptico, taquicardia, taquipnea, ¿no? Y puede estar acompañado de otros síntomas del sistema nervioso central. Podemos encontrar también la tríada de Cushing, ¿no? En la que va a haber bradicardia, hipertensión o alteraciones del patrón respiratorio, ¿no? Pero todos estos son signos tardíos, ¿no? Los signos meningios, ¿no? Aparecen en el 60-80% de los casos y se manifiestan como rigidez de nuca, ¿no? Y signos de Kerning y Brusinski. Estos pueden estar, como les decía, ausentes en los lactantes pequeños, ¿no? En el lactante menor. Y en ellos lo que vamos a encontrar más bien es la fontanela llena, la fontanela bombada, ¿no? Y como les decía, no, el edema de papila no es frecuente, pero lo podemos encontrar, sobre todo nos sugiere un proceso más crónico. Aquí tenemos estos esquemas de los signos meningios, ¿no?
Entonces, en la rigidez de nuca hay dolor e imposibilidad de flexionar el cuello hasta que la barbilla choque con el esternón, ¿no? Aquí tenemos el signo de Kerning. Vamos a colocar al niño en decúbito supino y que flexione la cadera y la rodilla, ¿no? Al nosotros intentar extender la rodilla completamente va a haber dolor, ¿no? Y el signo de Brusinski, ponemos al niño en decúbito supino y tratamos de, al hacer de nosotros flexionar el cuello, inconscientemente el niño va a flexionar las rodillas y la cadera. Que no hay buena señal.
Bueno, vamos a continuar. No, creo que no tengo buena señal, entonces no puedo compartirles el video, ya se me corta y se corta, entonces así nomás, ¿ya? Entonces, para el diagnóstico lo hacemos también con la punción lumbar, ¿ya? El estudio líquido-cefalorraquídeo mediante una punción lumbar es esencial para confirmar el diagnóstico. La puniopercusión lumbar, ¿a quienes la realizamos? ¿No? Los pacientes en los que tengamos alto grado de sospecha de que puede ser una meningitis, a un lactante febril que no encontremos el foco, y a una crisis epiléptica febril en todo menor de 12 meses, ¿ya? La punción lumbar en los neonatos se hace entre L3 y L4 y en niños mayores entre L4 y L5, ¿no? Introducimos la aguja en dirección cefálica, en dirección hacia el ombligo, en menores de 12 meses a un ángulo de 45 grados y en mayores de 12 a un ángulo de 30 grados, ¿no? En la punción lumbar vamos a recoger 3 a 4 tubos, ¿ya? En estos 3 o 4 tubos juntamos 1 a 2 mililitros, mínimo 10 gotas por tubo del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si no pudiéramos obtener estas 10 gotas o fuera una muestra taumática, o sea que está con hematíes, daremos prioridad a realizar el PCR, ¿ya? Pero cuando podamos obtener todos nuestros frasquitos, tenemos que hacer el citoquímico, ¿no? En el que van a ver el cuento de leucocitos, la glucosa, ¿no? Para ver si está aumentada o baja, las proteínas si están aumentadas o bajas, ¿no? Y entonces esto nos va a ayudar a determinar la etiología, ¿no? Nos va a inducir para saber si es que es una meningitis bacteriana o una meningitis viral, ¿no? Los hallazgos clínicos de laboratorio característicos de una meningitis bacteriana aguda son las pleocitosis, ¿no? Con predominio de polimorfonucleares, el aumento de las proteínas, ¿no? La glucosa baja, que nos va a sugerir meningitis bacteriana si es menor de 40%, ¿no? El lactato también se va a elevar, ¿no? Un lactato mayor de 3.8 es muy sugestivo de meningitis bacteriana aguda. En cuanto a este cuadrito es importante, ¿ya? En el que se ven los hallazgos de líquido cefalorraquídeo según la etiología. En una meningitis bacteriana vamos a encontrar leucocitos más de 1000, ¿no? Y va a haber predominio de polimorfonucleares, ¿no? Glucosa menos de 40 y proteínas más de 50 a 100. Creo que no les ha cambiado la diapositiva o les ha cambiado. Está en la diapositiva de diagnóstico. A ver, un momentito ya. Ya, entonces lo que estábamos hablando, cuando la etiología es bacteriana, vamos a encontrar pleocitosis, ya los leucocitos en más de 1000. Va a ser a predominio de polimorfonucleares, más de 80%. Va a haber glucosa disminuida, menos de 40, ¿no? Y las proteínas aumentadas, entre más de 50 a 100, ¿no? En una meningitis tuberculosa, que vamos a encontrar leucocitos habitualmente entre 100 y 500 células por mililitro, ¿no? Microlitro, que diga. A predominio linfocitario, ¿no? Aunque inicialmente puede ser a predominio de polimorfonucleares. La glucosa va a estar disminuida y las proteínas aumentadas. En una meningitis viral, lo que vamos a encontrar es leucocitos entre 5 a 500, ¿no?
va a estar a predominio linfocitario, ¿no? En algunas ocasiones puede haber predominio de polimorfonucleares al inicio, ¿no? Como en el enterovirus. La glucosa ya no va a estar disminuida, la glucosa estará normal. Y las proteínas entre 50 a 100. Cuando tengamos una meningitis por hongos, vamos a encontrar leucocitos entre 5 a 500 a predominio linfocitario, la glucosa entre 10 a 45 y más de 100 proteínas, ¿sí? 100 miligramos de proteínas. Otros exámenes que nos sirven son el GRAM y cultivo de líquido cefalorraquídeo, ¿no? El GRAM va a ser positivo entre 75 a 90% de los casos sin antibiótico-terapia previa. El cultivo sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico, ¿no? Siendo este positivo hasta el 70-85% de los casos si es que no se ha recibido antibiótico-terapia previa, ¿no? Y además nos va a permitir realizar el antibiograma. El PCR para bacterias en líquido cefalorraquídeo no tiene una alta sensibilidad, entre 86 a 100%, y una especificidad de 92 a 100%. Es especialmente útil cuando la punción lumbar se ha realizado luego de administrar antibióticos, ¿no? Y cuando tengamos un cultivo negativo, ¿no? Existen paneles de PCR para meningitis encefalitis, ¿no? Con los gérmenes más frecuentes. Ahí nos va a mostrar si la etiología es por bacteria o viral, ¿no? Y nos sirve de gran ayuda cuando no sepamos bien la etiología, si la etiología es vírica o viral, ¿no? Estos paneles son los de FilmArray. Si estamos sospechando de una meningitis por tuberculosis, pediremos también una tinción de Zin-Nielsen, un ADA, un PCR y un cultivo. Si sospechamos que el origen es por hongos, pediremos extensión con tinta china, cultivo y antígeno para Cryptococcus neoformas. Los cultivos de líquido cefalorraquídeo se negativizan 2 horas después si es que hemos iniciado tratamiento antibiótico en los casos de meningococo, ¿ya? Y se negativizan 4 horas después si es que tenemos una meningitis por neumococo. En los pacientes que no hayan recibido tratamiento antibiótico, los cultivos nos van a ser de gran ayuda, ya que son positivos en un 70-85%. Este es el panel FilmArray. Entonces, miren, como ven aquí, podemos encontrar bacterias. Va a detectar la Escherichia coli, el Haemophilus influenzae, el meningococo, Listeria monocytogenes, Streptococcus galactiae, Streptococcus pneumoniae. Virus como el citomegalovirus, enterovirus, el herpes simple virus 1, el herpes simple virus 2, el herpes virus, el parachovirus, el varicela zoster, ¿no? Y hongos como el Cryptococcus neoformas. ¿Cuándo está contraindicada una punción lumbar, ¿no? Cuando tenemos una hipertensión endocraniana o riesgo inminente de herniación, ¿no? Cuando tenemos signos de focalización, cuando hay compromiso cardiorrespiratorio o hemodinámico, cuando, digamos, por la postura que le vamos a poner al paciente para realizar la punción lumbar, va a aumentar la dificultad respiratoria de este paciente, cuando hay una infección local en la zona donde yo debería realizar la punción lumbar, ¿no? O cuando hay historia o signos de síndrome hemorrágicos, ¿no? También cuando hay un recuento de plaquetas menor de 50.000. En estos casos, bueno, ya no hago la punción lumbar, pero tengo que iniciar la antibiótico-terapia. Ya inicio antibióticos así en forma empírica. Otros exámenes auxiliares que me pueden ayudar son el hemograma, en el que voy a ver el recuento de leucocitos que va a estar aumentado, la proteína C reactiva, ¿no? El hemocultivo, ¿no? Otros cultivos como lesiones de piel y mucosas, derrames pericárdicos, articulares, entre otros, por ejemplo, meningococo, ¿no? En ácido láctico, el ácido láctico aumentaría en procesos de meningitis bacteriana y micótica, ¿no? Pero no en la meningitis viral. Entonces, eso también me puede servir el ácido láctico, ¿no? Una radiografía de tórax, ¿no? Ya que Streptococcus pneumoniae, en el 50% de las meningitis, va a evolucionar con neumonía. Entonces, si tengo una neumonía, también me sugiere una etiología por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y el AGA permite detectar hiponatremia si hay sospecha de CIJAD, y también pediría glucemia, urea, creatinina. En cuanto a los estudios imagenológicos, ¿no?
Una tomografía craneal si el paciente presenta deterioro neurológico importante o rápido, ¿no? Si estoy sospechando de una hipertensión intracraneana, ¿no? Si hay focalidad neurológica, si el paciente tiene historia de hidrocefalia, si ha sufrido una neurocirugía reciente o algún trauma, si tiene papiledema, ¿no? Ahora, como no le voy a hacer a este paciente punción lumbar, como les decía, no realizaré antibiótico-terapia empírica, ¿no? En lactantes, ¿no? Que todavía tienen la fontanela anterior abierta, podrá hacer una ecografía transfontanelar, ¿no? O ecodoppler. En cuanto a los criterios diagnósticos, bueno, el gol estándar, el diagnóstico de certeza es el cultivo, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces tengo que aislar el germen, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo o también en sangre, ¿no? Diagnósticos de probabilidad, ¿no? Que digamos me ayudan a sospechar de determinada etiología, serán alteraciones bioquímicas en el cefalorraquídeo, positividad de exámenes inmunológicos e incremento de la celularidad, ¿no? En cuanto a los diagnósticos diferenciales, ¿no? En un recién nacido, como les decía, los síntomas son más inespecíficos, entonces tendría que diferenciarlo de una sepsis, ¿no? También una hemorragia intracraneana, una encefalopatía hipóxico-isquémica o algunos trastornos metabólicos, ¿no? Diferenciar también de una convulsión febril, de meningismo, ¿no? Una meningoencefalitis por virus, ¿no? Generalmente la evolución es subaguda, ¿no? Ya hay el antecedente epidemiológico, ¿no? Por ejemplo, un niño que está con varicela y empieza a presentar convulsiones, ¿no? El líquido, también le pediré a esta meningitis por virus, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que como esto va a tener otras características, ¿no? Y PCR, ¿no? En una meningitis tuberculosa habrá el antecedente epidemiológico del paciente, ¿no? Donde vamos a ver todos los criterios de Stigen y Toledo, ver cómo es el cuadro clínico, ver las características del líquido cefalorraquídeo, la radiografía de tórax, el PPD, el BK, cultivo y PCR, ¿no? En un absceso cerebral, ¿no? En la tomografía veré focos sépticos vecinos, el curso que va a ser insidioso, signos de focalización, ¿no? En una meningitis por hongo, el curso también es subagudo y después de tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo, solicitaré una tinta china, ¿no? En piema subdural, también hay que diferenciar de una meningoencefalitis por leucemia, de un tumor cerebral. Ahora tenemos el score de Boyer, ya que nos va a ayudar a detectar una meningitis bacteriana, ¿no? Pero este score no debe usarse en pacientes menores de 3 meses, ¿no? Y no deben haber recibido antibiótico terapia previa, ¿no? Entonces vamos a dar puntaje de 0, 1 y 2, ¿no? Por ejemplo, fiebre, ¿no? Si tiene menos de 39 grados centígrados, se dará 0 en puntaje. Si tiene más de 39.5, se dará 1, ¿no? Igual, si no tiene púrpura, 0. Si tiene lesiones purpúricas, 2, ¿no? Y también veremos complicaciones neurológicas como convulsiones, alteraciones del sensorio, hemiparesia. En el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si los leucocitos son menores de 1000, entre 1000 a 400, o a 4000 o más de 4000, ¿no? Polimorfonucleares, proteínas en el líquido cefalorraquídeo, glucosa y leucocitos en sangre. Entonces, según esto, si me sale de 0 a 2 puntos, la etiología probable es una meningitis vírica, ¿no? Si tengo entre 3 a 4 puntos, es dudoso, ¿no? Entonces, según como vea, se recomienda utilizar, como vaya la evolución del paciente, se recomienda que se inicie antibióticos, ¿no? Pero si tengo más de 5 puntos, ya tengo una alta probabilidad de que sea una meningitis bacteriana, ¿no? Entonces, debo instalar el tratamiento antibiótico de inmediato. En cuanto al tratamiento, ¿no? Hay que iniciar el tratamiento antibiótico precozmente, ¿no? Luego de la recogida de los cultivos. Hay que hacer monitoreo constante, ¿no? De la diuresis, nivel de conciencia del paciente y si tiene signos de focalización, ¿no? Si el paciente estuviera presentando signos de hipertensión intracraneal, le daré analgesia, elevaré la cabecera en la cama, agentes hiperosmolares, ¿no? Como suero salino, hipertónico, manitol, evitar la restricción de líquidos y las soluciones hipotónicas que pueden disminuir la presión de la perfusión cerebral, ¿no? Y ver si este paciente cumple o no criterios para ingresar a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Como shock, que tenga hipotensión, oliguria, hipoperfusión capilar, taquicardia, acidosis metabólica, ¿no? Pacientes también que tengan púrpura o datos analíticos de una coagulación intravascular diseminada,
que tengan focalización neurológica, que estén presentando crisis convulsivas, ¿no? Que tengan bradicardia, hipertensión, cefalea intensa, que tengan onubilación o coma y que tengan hiponatremia severa. Le daré al paciente también tratamiento hidroelectrolítico, ¿no? Hay que darle líquidos y electrolitos de mantenimiento. Ver si es que está deshidratado, ¿no? Si es que tiene síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? Que esté causando retención excesiva de agua, ¿no? Lo que puede aumentar el riesgo de elevar la presión intracraneal, ¿no? Daré tratamiento para el shock hipovolémico, ¿no? Si está chocado, le administraré sus bolos de cloruro de sodio al 9 por 1000 a 20 cc por kilo de peso, ¿no? Si tiene hiponatremia, le tendré que dar cloruro de sodio al 3%, ¿no? Si es un paciente que está hipoglicémico, tendré que darle su bolo de dextrosa al 10%, ¿no? Si está convulsionando, daré tratamiento anticonvulsivante, ¿no? Si no está convulsionando, daré tratamiento profiláctico con fenitoína. Si tiene hipertensión endocraniana o signos de edema cerebral, elevaré la cabecera de la cama a 30 grados y restringiré líquidos, ¿no? También daré manitol o 1 a 2 gramos por kilo por dosis, ¿no? También le puedo dar furosemida. Se administra también corticoides, ¿no? La dexametasona, en pacientes que tengan neumonía, que tengan meningitis causadas por Haemophilus influenzae o por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Esta dexametasona se ha visto que disminuye las secuelas que hay después de una meningitis, ¿no? Sobre todo la sordera, ¿no? La disminución de la audición. Se da dexametasona 0.6 miligramos por kilo por día, cada 6 horas por 2 a 4 días, y 1 hora antes, durante o máximo 1 hora después de iniciar el tratamiento antibiótico. Se ha visto que funciona, ¿no? Si es un paciente que tiene coagulación intravascular diseminada, se le dará tratamiento con heparina. Ahora, en cuanto a los antibióticos, ¿no? También damos la antibiótico-terapia empírica de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, si es un neonato, le voy a dar cefotaxima, que atraviesa bien la barrera hematoencefálica, con ampicilina, ¿no? Si es un lactante de entre 1 a 3 meses y que yo sospecho de que la etiología es por neumococo, le daré cefotaxima o ceftriaxona más vancomicina, ¿no? Si tiene bajo riesgo de neumococo, le daré cefotaxima o ceftriaxona, ¿no? Si es que es un niño que está después de una patología neuroquirúrgica, le daré vancomicina más cefepime o meropenem, ¿no? Si es un niño inmunodeprimido, daré ampicilina más cefepime o ampicilina con vancomicina, ¿no? En cuanto a la antibiótico-terapia específica, ¿no? Si el agente causal es meningococo, le daré penicilina, ¿no? Voy a dar ampicilina o penicilina G. Lo que preferimos es la ampicilina porque la penicilina G tendría que ser cada 4 horas, entonces preferimos dar la ampicilina. Si no tiene resistencia a si no tiene resistencia a la penicilina, ¿no? Pero si tuviera resistencia a la penicilina, le daré cefotaxima o ceftriaxona. Si es un paciente que la etiología es Haemophilus influenzae, si es beta-lactamasa negativo, ampicilina. Si es beta-lactamasa positivo, cefotaxima o ceftriaxona, ¿no? Si la etiología es Staphylococcus aureus, le daré meticloxacilina, rifampicina, vancomicina o rifampicina o linezolid. Si la etiología es Escherichia coli u otras enterobacterias, le daré cefotaxima o ceftriaxona. Si estoy sospechando de listeria monocitógenes, ¿no? Le daré ampicilina o penicilina G, ¿no? Como les digo, preferimos la ampicilina. Si es Streptococcus galacteae, igual, ¿no? Ampicilina o penicilina G. Y si sospecho si la etiología es una pseudomonas aeruginosa, le daré cefepime o ceftazidima más amicacina o tobramicina. En cuanto a la dosis y duración de tratamiento, ¿no? La ampicilina, la dosis es 200 a 300 miligramos por kilo por día cada 6 horas, ¿no? La cefotaxima, 200 a 300 miligramos por kilo día cada 6 horas. La ceftriaxona, una dosis de 100 miligramos por kilo día cada 12 o cada 24 horas, ¿no? Cefepime, 150 miligramos por día cada 8 horas. Meropenem, 120 miligramos por día cada 8 horas. Rifampicina, 20 miligramos kilo día cada 12 horas.
Y la vancomicina, 60 miligramos kilo día cada 6 horas. La duración del tratamiento, ¿no? Si yo sospecho que si yo sé que la etiología es Streptococcus pneumoniae, el tratamiento va a durar 10 a 14 días. Si es Haemophilus influenzae, el tratamiento será de 7 a 10 días. Si es meningococo, 7 días. Si es Listeria monocytogenes, 21 días. Streptococcus galeaceae, 14 a 21 días. Y enterobacterias o gram negativos, 21 días. La dexametasona, ¿no? El corticoide de la dexametasona, como les digo, lo usamos para prevenir lo que son secuelas, ¿no? La dosis es de 0.6 miligramos kilo día, divididos en 4 dosis, ¿no? Lo vamos a dar 2 a 4 días, ¿no? Si estuviéramos a una meningitis tuberculosa, se mantiene la dexametasona por 8 semanas, ¿no? No está indicado en pacientes menores de 6 semanas ni en pacientes con anomalías congénitas o adquiridas del sistema nervioso central, ¿no? Como les dije anteriormente, es efectiva si se administra antes o junto a la primera dosis de antibióticos, ¿no? Se ha visto que pierde eficacia si se lo administra después de 1 hora de iniciar el tratamiento. Su administración precoz en meningitis por Haemophilus influenzae, neumococo y Mycobacterium tuberculoso ha demostrado beneficio, ¿no? Ya que disminuye las secuelas neurológicas, ¿no? Especialmente, como les decía, la sordera, ¿no? Y la hipoacusia. Y en algunos casos también disminuye la mortalidad, ¿no? En la actualidad no hay estudios que hayan demostrado su efectividad en pacientes cuya etiología sea el meningococo, ¿ya? Actualmente se recomienda iniciar dexametasona si es que no existe alguna contraindicación y se suspenderá si es que se ha descartado que la etiología sea Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae o Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, si es un meningococo, lo suspendemos porque ahí no hay evidencia de que prevenga las secuelas, ¿no? O que tenga algún beneficio. En cuanto a la quimioprofilaxis, ¿no? El objetivo es erradicar el meningococo y el Haemophilus influenzae de la nasofaringe de personas que han estado en contacto con el paciente enfermo, ¿ya? Entonces, en un caso de meningitis bacteriana por meningococo, se da rifampicina, ¿no? En los adultos será 600 miligramos por kilo cada 12 horas por 2 días, vía oral. En neonatos, ¿no? 10 miligramos por kilo día cada 12 horas por 2 días, vía oral. En lactantes, ¿no? Mayores de un mes, 20 miligramos kilo día cada 12 horas por 2 días, ¿no? Como alternativa se puede usar la ceftriaxona a 200 miligramos, en adultos 250 miligramos, en niños menores de 12 años, 125 miligramos intramuscular, ¿no? Esto es en dosis única. Sí, la etiología es una meningoencefalitis por Haemophilus influenzae a todos los pacientes, a los contactos directos que han tenido con el paciente con meningitis por meningococo, porque por Haemophilus influenzae se les dará a los adultos rifampicina 600 miligramos día, pero aquí ya no es cada 12 horas, sino cada 24 horas, ¿no? Por 4 días, ya no por 2 como en el caso de meningococo, ¿no? Si es menor de un mes, un neonato se dará 10 miligramos kilo día cada 24 horas por 4 días. Y si es mayor de un mes, se le dará 20 miligramos kilo día cada 24 horas por 4 días, ¿no? Como alternativa se puede dar ceftriaxona o ciprofloxacina. Ahora, si no es de etiología bacteriana, es de etiología viral, por ejemplo, ¿no? En el herpes virus daremos como tratamiento el aciclovir y la vidaravina, ¿no? Si es citomegalovirus, podemos dar ganciclovir o fosfonoformato, ¿no? Si el virus es el virus influenza A, daremos amantadina o rimantadina. Si es un mixovirus, daremos ribavirin. Y si es un enterovirus, pleconaril. En cuanto a las complicaciones, ¿no? Las complicaciones pueden ser agudas o inmediatas, subagudas y también tardías, ¿no? Entonces, si es que es una complicación aguda o inmediata, es la que se va a producir las primeras 72 horas, ¿no? Aquí tenemos edema cerebral grave, hipertensión endocraniana, shock endocóxico, meningococcemia, estatus convulsivo, tromboflebitis de sedos cavernosos y hemorragia subarachnoidea, ¿no? En cuanto a las subagudas, ¿no?
son las que van de 72 horas a 7 días, ¿no? Aquí tenemos para el CIHAD y oligonuria y hiponatremia, ¿no? Higroma subdural, ¿no? De 25 a 50%, transudado proteico en espacio subdural, persistencia de la fiebre, convulsiones, signos de focalización, ¿no? También podemos tener el absceso cerebral, el empiema subdural. Podemos tener hidrocefalia, convulsiones, ¿no? Artritis, pericarditis, hemorragia digestiva, úlceras de estrés e hiponatremia. En cuanto a las complicaciones, ¿no? Si son tardías, tenemos las secuelas, ¿no? Que son después de 7 días, ¿no? Frecuente es las secuelas auditivas, ¿no? La hipoacusia, las sorderas, en un 20-30%, ¿no? Alteraciones del lenguaje, 15 al 20%, ¿no? Un retraso en el lenguaje expresivo y el receptivo, ¿no? Alteraciones visuales, 2 a 4%, ceguera transitoria o también ceguera permanente, ¿no? Trastornos motores como hemiparesias, hemiplejías, cuadraplejías, especificidad, atapsia. Epilepsia, ¿no? De 1 a 5%. Y retraso mental 10%, ¿no? También se ha visto que puede haber disminución del coeficiente intelectual, trastornos de conducta y aprendizaje, ¿no? En cuanto a la evolución habitual, ¿no? De 2 a 4 días mejora el estado de conciencia, ¿no? Van a ceder las convulsiones. Como les dije, si después de los 4 días continúan las convulsiones, es signo de peor pronóstico, ¿no? Van a disminuir los signos neurológicos y la fiebre cae a los 4 a 7 días, ¿no? Si persistiera la fiebre más allá de 7 días, hay que pensar en un empiema subdural, en una flebitis o en otro foco séptico, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, ¿no? A las 48 horas, ¿no? Hemos visto que para meningitis bacteriana hay aumento de proteínas, ¿no? Pero a las 48 horas de tratamiento ya empieza a disminuir las proteínas, ¿no? La glucosa, ¿no? Que inicialmente estaba disminuida, a las 48 horas ya empieza a aumentar, ¿no? Los leucocitos, ¿no? Que estaban aumentados ya empiezan a disminuir a las 48 horas, ¿no? De lo que había polimorfonucleares empieza a virar a un predominio de linfocitos, ¿no? Y bueno, ¿no? Ya se negativiza el agente causal. Y eso es todo. Gracias.